¿Qué tal? ¿Qué tal, amada iglesia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles hoy y quiero compartir con ustedes esta palabra, este mensaje que espero te bendiga y te fortalezca. Yo quiero compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que creo que la iglesia lo necesita. Y no tan solo, bueno, cuando hablo de la iglesia yo me involucro también porque digo, cuando predicamos, nos predicamos a nosotros mismos también. Y bueno, le he puesto por título a este mensaje, No te desesperes. Y bueno, son unas siglas aquí un poco raras, pero prácticamente ese es el mensaje que quiero compartir contigo. Y quiero que me acompañes a Filipenses 1:6. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, que dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas esta palabra, que tú bendigas esta palabra a quien la escuche, a quien, Señor, pueda recibirla. Yo te pido, Padre, que le ayudes, que le bendigas, que le alumbres, Señor, y que sobre todo, Padre, nos desafíes a poder seguir buscándote, Señor, seguir honrando tu nombre a través de el sacrificio de tu Hijo amado Jesús. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, nosotros entender que necesitamos, Dios mío, mucho de ti, mucho de tu presencia y que necesitamos crecer cada día, Señor. Desafíanos con esta palabra y usa mi vida para que pueda yo compartirla verdaderamente tal como tú quieres que se haga, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Pues quiero compartir esta palabra y como leíamos hace un momento, creo que Dios nos quiere hablar mucho a través de este versículo. Pablo le escribe a los filipenses. Recordemos que Pablo, cuando le escribe a los filipenses, pues él está preso, él está detenido por la causa del evangelio, por la causa de Cristo. Pero desde ahí Pablo les dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes, es decir, nuestro Señor Jesucristo, quien comenzó en ustedes una obra, y no cualquier obra, dice, una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo está hablando en presente, pero también se conecta con el futuro y dice: viene un día en donde toda esa obra que el Señor ha comenzado será perfecta y será el día de Cristo Jesús. Nos está conectando hacia la vida eterna, hacia el encuentro con Cristo. Entonces, Pablo es un hombre de fe, por supuesto, es un hombre que está hablándole a la iglesia precisamente de Filipos y les anima a seguir adelante, porque hay una obra que no la ha comenzado Pablo, no, ni siquiera el que te invitó a la iglesia por primera vez la ha comenzado, sino que la obra la ha comenzado Cristo Jesús. Por eso es menester que tú le entregues tu vida al Señor. Es importante que decidas por Cristo. Si tú estás escuchando este audio y nunca le has entregado a Cristo tu vida, hazlo. Hazlo, dile: Señor, aquí estoy delante de ti, te necesito, me arrepiento de mis pecados y quiero seguir adelante. Quiero buscarte, quiero que tú seas mi Señor, yo quiero ser tu hijo y quiero crecer en el conocimiento de ti. Y te aseguro que el Señor te va a ayudar. Precisamente hace una semana yo compartía un mensaje también acerca de cómo nos preparamos para el día en que el Señor nos llame, y precisamente esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que recibir a Jesús, tenemos que decidirnos por Jesús, tenemos que entregarle nuestra vida, tenemos que reconocer que Él no ha sido el número uno en nuestra vida y entregarle para empezar a caminar en una relación de hijo hacia Padre y empezar a crecer en Él. Entonces, fíjate, cuando leemos este versículo 6 de Filipenses 1, es como escuchar el eco de las palabras de Job. Job, en su sufrimiento, en el versículo 14 de Job 23, la Reina Valera dice: Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. De alguna manera, Filipenses 1:6 nos lleva a recordar lo que Job decía. Porque a pesar de las adversidades y de los sufrimientos que Job estaba pasando, tuvo la seguridad de que todo estaba bajo el control divino. Sabía
que a su tiempo Dios cumpliría el propósito que tenía para él. Ahora quiero decirte algo, esto es muy difícil. Esto es muy complicado. Generalmente cuando estamos en un aprieto, cuando estamos en sufrimiento y en tribulación, generalmente tú y yo nos desesperamos. Debes reconocer que a veces la tribulación puede ser más larga de lo que según nosotros estimamos, y cuando se rebasa el tiempo empezamos a entrar en desesperación. Pero el justo Job, él se mantuvo fiel a pesar del sufrimiento, ¿sí? Él dijo, Dios pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Sí? Si esto me ha venido, hay algún propósito que Dios tiene. Incluso Job pensaba, bueno, pues si Él me va a llevar, pues lo hará, nadie lo podrá detener. Por eso él dijo en otro pasaje, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, él estaba cierto de que el Señor estaba a su lado. Yo creo que también lo que Job dijo se parece mucho a lo que dice el Salmo 23, cuando el salmista dice que cuando ande en valle de sombra y de muerte, tú, Señor, estarás conmigo, tu vara y tu callado me darán aliento. Entonces, lo que Job dice aquí nos lleva a acentuar bien lo que Pablo está diciendo. Estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Quiero que quede bien claro que cuando Pablo está hablando aquí, está ignorando voluntariamente la tribulación y el sufrimiento, tanto que él estaba pasando, lo que él estaba viviendo, como lo que los creyentes de Filipos estaban viviendo. Está invitándolos a pensar que en medio de la tribulación hay un poder divino, sobrenatural, que está llevando todo bajo control. Y eso es muy, muy importante que tú lo tengas. Ahora, no lo dice Pablo aquí. Dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Pero Pablo está hablando de dos cosas importantes. Número uno, el proceso de la salvación. Pablo está viendo el futuro con la misma confianza y asegura que el que comenzó la buena obra en los filipenses y también en ti y en mí, la perfeccionará, es decir, la va a completar en el día en que el Señor venga. Y fíjate que esto nos lleva a recordar 2 Corintios 1, 9 y 10, porque ahí el apóstol Pablo recalca tres momentos, tres tiempos. Un autor de Filipenses, un comentario de Filipenses nos dice que son tres tiempos progresivos. Nos habla acertadamente de tres tiempos progresivos de la salvación del creyente. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 1, 9 y 10. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En este versículo 9, el apóstol Pablo les escribe a los corintios y les dice que ellos estuvieron a punto de morir. Estuvieron prácticamente ya listos para morir en medio de una gran tribulación, pero Pablo agradece haber vivido eso porque dice que eso los hizo confiar más en Dios. Y esa es la tarea tuya y mía. Generalmente en tribulación nos vamos por el otro lado, ¿verdad? Empezamos a confiar más en los recursos, buscamos más dinero, estamos confiando más en las influencias y todo, pero como que de repente dejamos de confiar en Dios y eso puede ser peligroso. Pablo dice, no, esto ocurrió para que ya no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y si tenemos un Dios que resucita a los muertos, ¿cómo no nos va a cubrir? ¿No te parece? Y entonces, bueno, y ahora el verso 10. Este es el verso que quiero que captes muy bien. Porque Pablo en Filipenses 1:6 está hablando de salvación, pero está hablando de un proceso. Y en el verso 10 de 2 Corintios 1 dice el apóstol Pablo, el cual nos libró, ¿sí? Tiempo pasado, nos libra. Tiempo presente y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces el Señor está con nosotros, está contigo, estaba con los filipenses, estaba ministrándole y estaba cubriendo a los corintios y les estaba hablando Dios a través de Pablo que el mismo Señor que a ellos en la predicación del Evangelio los había librado, ese mismo Señor ahora les va a librar a ustedes. Y les dice Pablo, número uno, el Señor los libró a ustedes. Él nos libró a todos nosotros de una muerte segura.
nos libra ahora como creyentes al depender de Él y nos librará en el día de Cristo. Es decir, está hablando de 3 tiempos. Pablo acaba de mencionar, si tú lees el 2 Corintios 1, el apóstol Pablo acaba de mencionar que así como abundan los sufrimientos de Cristo en nuestras vidas, así también abunda la consolación que solo viene del Señor. Escucha esto, y esto te lo digo para que te animes. Entre más sufrimiento podamos enfrentar, más tribulación, más consolación vamos a experimentar, porque el Señor nunca nos va a abandonar. Y por eso Pablo en este pasaje menciona estos 3 tiempos que este autor del comentario bíblico de Filipenses nos dice, estos 3 tiempos progresivos. En el pasado nos libró de la culpa del pecado, en el presente nos libra del poder del pecado y en el futuro nos librará de la presencia del pecado. No hay duda, estamos en el proceso de perfección. Ahora mira, algunos creyentes, seguramente tú lo has vivido, yo también, algunos quisieran ver o experimentar esa perfección, pero a la voz de ya quisiéramos, ¿verdad?, tener esa experiencia. ¿Por qué? Porque somos vulnerables ante los ataques del mundo, ante los apetitos de la carne y ante los ataques de Satanás, ¿verdad?, ante la seducción de Satanás, porque Satanás no ha terminado su trabajo de querer arrebatarnos del reino de Dios. Pero la perfección será alcanzada, escucha bien esto, cuando Cristo venga y transforme este cuerpo corruptible en un cuerpo celestial. Wow, eso es maravilloso. Por eso Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, en el verso 49 al 52 nos dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Está hablando de ese momento trascendental en donde seremos transformados. Y dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no? Es evidente que el Señor promete venir por nosotros y como en otro pasaje también lo dice Pablo, cuando Cristo venga, los muertos resucitarán primero y los que aún vivamos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados y arrebatados para vivir con el Señor. Entonces, aquí está hablando que la carne no puede y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo que se corrompe, no va a entrar porque tiene que ser incorruptible. Por esa razón, Pablo, tanto en el 51 como en el 52, agrega, pero todos seremos transformados. Y agrega en el 52, y nosotros seremos transformados. Así es que, date cuenta, sería muy bueno que portáramos nosotros unas señales en una camiseta o en un botón o en un cartel, unas palabras, unas letras que bien podrían llamar la atención de los que están con nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque somos discípulos en proceso. Acuérdate bien, somos discípulos en proceso. Aún hay cosas corruptibles en nosotros. Bien dice Colosenses 3, hagan morir todo lo terrenal en ustedes. Eso significa que hay cosas vivas ahí y que tú y yo tenemos el trabajo de someterlas con ayuda del Espíritu Santo. Pero esa realidad no echa abajo lo que Pablo nos dice en Filipenses 1:6, cuando él afirma, estoy convencido de que lo que el Señor empezó en ustedes, no habrá nada que lo detenga. Él lo seguirá haciendo. Acuérdate de lo que leímos, ¿sí? Es muy importante. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Entonces, qué interesante que tú y yo podamos portar, imagínate en una camiseta, estas letras, NTD y luego DNTACT. Bueno, ¿y qué idioma es ese? Son solo siglas, NTD y luego DNTACT. ¿Y sabes qué significa eso? No te desesperes.
Dios no termina aún conmigo todavía. A veces la gente a nuestro alrededor se puede desesperar de ciertas cositas, de ciertas actitudes. No sé si te ha pasado, seguramente sí. Hay gente que se puede desesperar con nosotros y híjole, hijo, no hombre. Y algunos se van más allá, ¿verdad? Híjole, de balde vas a la iglesia, ya llevas 1 año, ya llevas 2, ya llevas 10 años, ya eres líder, ya cantas en la alabanza, eres pastor y híjole, y todavía hay algunas cosas. Y de veras es penoso, pero nos arde la cara de vergüenza, pero es verdad, nos puede pasar eso. Pero yo creo que estas letras nos pueden recordar o pueden hacer 2 cosas. Primera, que la gente que de repente topa con nosotros y sufre algo, que pudiéramos decirle, no te desesperes. Eso sería muy bueno, ¿verdad? Esto no significa que tú te sientas muy bien de fallarles, pero no te desesperes. Dios no termina aún conmigo todavía. Soy un discípulo en proceso. Dios está trabajando en mi vida, ¿sí? Y sería muy bueno, ¿no te parece? Se llamaría la atención. Ahora, hay otro punto. Aquí hemos hablado de lo que se derivó de Filipenses 1:6. Hemos hablado de el proceso de la salvación. Es un proceso, pero esto nos debe de llevar a nosotros a la responsabilidad. Número 2, la responsabilidad en la salvación, ¿sí? La responsabilidad en la salvación. Ahora escucha esto. Por supuesto que esta verdad no nos exime de dar testimonio cada día de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Esta frase, no te desesperes, Dios no termina aún conmigo todavía, no nos debe hacer creer que los demás deben soportarnos irremediablemente hasta el cansancio. No, no. Esto sería muy peligroso y pondría en riesgo nuestras relaciones horizontales, nuestras relaciones fraternas. Acuérdate, si hemos fallado, si en algún momento lastimamos a los demás, debemos recapacitar y debemos poner en práctica el amor al prójimo y debemos, Señor, ir al Señor y decirle, Señor, necesito de ti, dame dirección, dame fortaleza, y el Espíritu Santo no te va a dejar. Pero hay una gran responsabilidad, ¿sí? Si bien es cierto, le decimos a nuestro hermano, no te desesperes, pero por el otro lado, me quiero responsabilizar de mi testimonio, de dar testimonio de lo que tú estás haciendo conmigo. Mismo la carta a los Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, ustedes todavía tienen necesidad de darles, de que les dé comida para niños. Entonces eso sí es una pena. Fíjate bien, la gente debe observar nuestros frutos y conocer que somos discípulos en proceso, por supuesto, pero debe observar nuestros frutos y tú te debes preocupar por dar esos frutos, porque el Señor Jesús en Mateo 5:16 lo dijo claramente: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Observa bien. Aquí está hablando de 3 elementos esenciales. Primeramente, tu testimonio, mi testimonio. En segundo lugar, los hombres que pueden ser inconversos, personas que ni conocen a Dios, son otro grupo. Y en tercer lugar, el Padre Celestial. Dice que los hombres que ni conocen a Dios van a alabar y van a glorificar al Padre Celestial. ¿Y sabes qué? No lo van a hacer porque fueron a la iglesia, lo van a hacer porque tú estás brillando con la luz de Cristo. Por eso, qué importante, familia, estimados amigos, qué importante es que nosotros tengamos muy presente esa parte. Responsabilicémonos de nuestra salvación dando buen testimonio. Tenemos un compromiso de ser testigos suyos y dar a conocer que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20 lo dice claramente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces es muy claro lo que dice el apóstol Pablo. Así que continúa Pablo diciendo en el verso 20, así que vivo en este cuerpo terrenal, es verdad, tengo mis problemas, tengo cosas todavía ahí, pero estoy confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy leyendo Gálatas 2:20 en la Nueva Traducción Viviente.
¿Te das cuenta de ello? Qué importante. Dice un comentarista de un comentario bíblico precisamente sobre Filipenses, comenta esto y dice: alguien ha dicho que los creyentes son como bolsitas de té, porque lo que está en el interior de la bolsita solo sale con agua caliente. Al sumergir esas bolsitas, inmediatamente se percibe el amor, el color y el aroma, el color y el sabor del tecito. No sé si te gusta tomar tecitos, pero ¿verdad? Cómo es que sale el sabor. Y si tú acostumbras a hacerte un té de alguna hierbita, de algo, nada más lo pones al calor y te das cuenta que inmediatamente sale el olor, ¿no te parece? Ahora, nosotros diariamente estamos sometidos a presiones, ataques y pruebas semejantes al agua caliente, continúa diciendo este comentarista. Y bueno, nos podríamos hacer estas preguntas, ¿no te parece? Vamos a hacernos un examen ahora mismo. ¿Qué observarán los que nos rodean? ¿Sí? Cuando esa bolsita de té se empieza a calentar, ¿verdad? Con el fuego de la tribulación, ¿qué observarán en nosotros los demás? ¿Podrán apreciar el color, el sabor y el aroma de Cristo? ¿O qué verán? Híjole, pues esto sí está fuerte, ¿no? Esto sí está fuerte. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, verso 9, el apóstol Pedro le escribe a aquella iglesia que muchos teólogos piensan que era de puros judíos convertidos, y les habla del privilegio que va acompañado de la responsabilidad. Por eso les dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Esa es la parte bonita. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La parte bonita. Pero luego les da la responsabilidad. Dice: a fin de que anuncien las virtudes de aquel va con mayúscula, se refiere a Cristo, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estimados amigos, yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta esto muy en serio, ¿no te parece? Si el pueblo de Israel había sido escogido para hacer luz de las naciones, cuánto más nosotros, que somos el pueblo de Dios y que fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de ello? Quiero concluir este mensaje porque qué responsabilidad tan grande tenemos, ¿no te parece? Y bueno, evidentemente Pablo nos habló y nos dice: estoy convencido que el que comenzó la obra en ustedes la va a perfeccionar. Pero quiero decirte algo: evidentemente Dios no ha terminado de trabajar en ti y en mí. Dios no ha terminado. Y además, ¿sabes qué? Pareciera que el trabajo del Señor va muy lento. No sé a qué se deba, pero va muy, muy lento. Tal vez tú digas: híjole, yo ya llevo 5 años y sí he avanzado, pero a veces me resulta que, ¿verdad? Como decimos acá en mi pueblo, en Misantla, ¿verdad? A veces me enfrento a ciertas dificultades y reviento, ¿no? Y no sé si tú te miras en ese espejo también. ¿A qué se debe esto? Mira, tengo una opinión particular de esto. ¿A qué se debe que el trabajo del Señor es lento en nuestras vidas? No es que el Señor no tenga el poder, no. Obviamente que el Señor tiene su tiempo, pero no es que el Señor no tenga el poder, sino que el problema está en nosotros. Y noto 3 cosas. En primer lugar, el Señor va lento debido a que nosotros oponemos resistencia. Hay algo que nosotros nos resistimos. Hay algunas cosas en las cuales nos resistimos. Y el Señor quisiera trabajar más en nosotros, pero nosotros como que no, aquí nos detenemos, no. Y nos resistimos, ¿no? Sentimos que el trabajo de Dios, pues sí, pero es que nosotros queremos seguir en esto, queremos seguir en aquello, etcétera. Estamos afanados, estamos en muchas cosas. En segundo lugar, a nuestro descuido, ¿sí? Como creyentes de repente descuidamos nuestra vida espiritual, de repente dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, se nos hace fácil desconectarnos un poquito de la iglesia. A veces decimos: no, pues ya es que el pastor ya seguido está predicando y tarda mucho y híjole, y no, hombre, ¿verdad? Y bueno, hay que darnos unas vacacioncitas tantito, ¿verdad? Porque es que, híjole, a veces ya cansa, ¿verdad? Y nos empezamos a descuidar y sabes que el trabajo del Señor en tu vida se empieza a alentar.
se empieza a poner lento, ¿no? Y hay un proceso que Dios quiere hacer, pero se detiene. Y en tercer lugar, a nuestra falta de sanidad interior, ¿sí? Yo recuerdo un pasaje donde dice la palabra de Dios en uno de los evangelios, que el Señor llegó a la casa de Simón Pedro, y su suegra estaba enferma. Entonces, ¿qué hizo? El Señor la sanó, y dice que después se levantó, tenía fiebre, la sanó, y después se levantó y completamente sana. Dice que le servía la cena, ¿verdad? Y empezó a hacer por ahí, ¿verdad? Un cafecito, un tecito, y les llevó garnachitas, y les llevó, bueno, todos cenaron bien contentos, pero la suegra de Pedro totalmente sana le sirvió. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas en nuestro corazón. Tenemos unas batallas en nuestro corazón y necesitamos abrir el corazón, permitirle al Espíritu Santo que nos sane, ¿sí? Debemos pedir consejería en nuestra iglesia, debemos hablar en serio qué nos está pasando y permitirle al Señor que nos liberte, ¿no te parece? Y bueno, este pasaje de Filipenses 1:6 nos lleva a unas verdades muy interesantes, porque dice Pablo: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y mira, termino con estas 4 verdades muy simples. Cristo ha comenzado una buena obra de restauración y sanidad en cada uno de nosotros. De eso ni duda cabe. La segunda verdad, la perfeccionará, dice. Significa que Dios comenzó y sigue trabajando y seguirá trabajando en nosotros hasta el final. O sea que Dios no se va a cansar de trabajar en nosotros. Eso es una garantía, ¿sí? Eso es importantísimo que lo tengas presente. La tercera cosa, cuando Pablo dice hasta el día de Cristo, significa que la perfección la alcanzaremos hasta el final. Por lo tanto, ahora nos toca cuidar nuestra salvación como un gran tesoro y vivir creciendo cada día hasta llegar a la estatura de Cristo. Y bueno, hay una cuarta verdad que la saco como conclusión de estas 3 verdades que te he compartido. Escucha esto: la preocupación más grande será entonces no estar creciendo. Si tú no estás creciendo, estás en problemas, ¿sí? Porque es verdad que un día seremos perfectos cuando Cristo venga, pero eso no significa que te acuestes a dormir o que te tires a la hamaca y que ahí estés vegetando espiritualmente hablando. No, ¿sí? Si no estás creciendo, aguas, porque entonces vienen tribulaciones que no vas a poder resistir porque no estás creciendo. La falta de crecimiento, escucha esto, hace mucho daño a los que están cerca de nosotros, ¿sí? Hace mucho daño. No hay nada más insoportable, disculpa que use esta palabra, no hay nada más insoportable que tratar con un adulto que se comporta como niño. ¿Qué te parece? Así es que, ¿sabes? Mantengámonos en las manos de Dios, mantengámonos en las manos del alfarero, mantengámonos ahí, permitamos que el alfarero siga trabajando y que Filipenses 1:6 se cumpla en nuestras vidas. ¿Qué te parece? Recuerda, Dios sigue trabajando y continuará haciéndolo. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a permitirle que trabaje? Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que bendigas esta palabra. Yo te pido, Señor, que bendigas este mensaje. Te pido, Padre, que, Señor, abras nuestro corazón de tal manera que podamos entender que necesitamos tu consejo, que necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder crecer en tu palabra, para poder entender que esta promesa se cumplirá en nosotros, Señor. Que tú estás trabajando, que ya comenzaste una obra, pero ayúdanos a entender que nosotros debemos tener un corazón moldeable en tus manos. Señor, ayúdanos a vencer toda tentación, toda distracción y ayúdanos a abrir nuestro corazón de tal manera que tú puedas sanarlo, Padre. Señor, en tus manos estamos. Padre,
y ayúdanos a creer que la buena obra que comenzaste la sigues haciendo hoy y la terminarás el día que nos llames a tu presencia. Señor, líbranos de estar conformes en un estado sin crecer. Ayúdanos, Señor, a entender que es peligroso dejar de crecer. Padre, líbranos del infantilismo espiritual. Padre, porque eso nos llevará a ser creyentes de mal testimonio. Señor, en tus manos estamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.